recé por una rosa, una sola rosa, y en mi corazón creía que eso era todo lo que necesitaba. El anhelo por esta rosa llenaba mis pensamientos, y la imaginé en mi mente con cada detalle, su belleza, su fragancia, la suavidad de sus pétalos, y cómo llenaría mi alma de paz y alegría. Era mi deseo, mi anhelo, y lo pedí con toda la intensidad de mi ser. Pero mientras recorría el camino de la fe, ocurrió algo extraordinario. Algo mucho mayor de lo que había pedido comenzó a desplegarse. Lo que recibí no fue solo una rosa, sino todo un jardín. En los momentos silenciosos de mis oraciones, me había concentrado en una sola flor, pensando que ese era el alcance de mis deseos, mis necesidades. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, sabía que mi corazón era capaz de mucho más de lo que yo podía imaginar. Él vio los deseos que yacían en lo más profundo de mí, aquellos que aún no había expresado, los que todavía no había descubierto. Lo que yo consideraba una pequeña y humilde oración era, en realidad, una súplica por mucho más. Pedí una rosa, pero en su comprensión perfecta de mí, Él sabía que necesitaba un jardín que no solo cumpliría mi petición, sino que me transformaría. Verás, cuando oramos, no solo le hablamos a Dios, estamos declarando el estado de nuestra conciencia. Nos conectamos con un reino superior de entendimiento, donde se planta la semilla de nuestro deseo. Nuestras oraciones no son solo palabras, son pensamientos vivos que resuenan con lo divino, y en el silencio que sigue, el universo comienza a moverse. Lo que creemos que es un pequeño deseo es en realidad un gran potencial para la creación. Lo que vemos como una sola rosa es, en realidad, un mundo entero de posibilidades esperando manifestarse. A medida que el jardín comenzaba a tomar forma, me di cuenta de que la rosa era solo el comienzo de algo más profundo. Cada flor en ese jardín representaba un sueño, una bendición, un regalo que había nacido del suelo fértil de mi fe. Cada flor simbolizaba un aspecto diferente de la vida: amor, éxito, paz, alegría, salud. Todas las cosas por las que no había pedido directamente, pero que formaban parte de la inmensa generosidad de Dios. El jardín era un reflejo de mi crecimiento, una manifestación externa de la transformación interna que había tenido lugar en mi corazón. Al recibir el jardín, aprendí que nuestras oraciones no son limitaciones. Podemos pensar que estamos pidiendo algo pequeño, algo específico, pero Dios nos ve como seres completos, con un potencial infinito. Él conoce nuestros verdaderos deseos, incluso aquellos ocultos bajo la superficie de nuestra conciencia. Cuando oramos, no estamos pidiendo solo una rosa, estamos invocando la plena floración de nuestras vidas. Estamos llamando al jardín que yace dentro de nosotros, un jardín lleno de abundancia, belleza y gracia. El viaje desde la oración por una rosa hasta el jardín que recibí no fue inmediato y no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que me pregunté si la rosa llegaría alguna vez, cuando el suelo parecía estéril y mi fe vacilaba. Pero en esos instantes, recordé que el jardín ya existía. Estaba dentro de mí, plantado en los reinos invisibles de la posibilidad. Cada duda, cada tropiezo, era simplemente una oportunidad para realinearme con la verdad de que el jardín ya era mío para reclamar. Este es el poder de la fe y la confianza. Cuando te alineas con el plan divino, ya no estás limitado por los confines de tu comprensión actual. Te conectas con el flujo eterno de abundancia que trasciende el tiempo y el espacio. Dios no te da lo que crees que necesitas. Te da lo que está alineado con tu mayor bien, y al hacerlo, abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Cuando ores, no te limites a una sola rosa. No te limites a un solo sueño, una visión, una posibilidad. Abre tu corazón a la vastedad del universo y confía en que lo que recibirás será mucho mayor de lo que puedes imaginar. Puedes pedir una rosa, pero en las manos de Dios, esa oración se transforma en un jardín que nutre cada parte de tu vida,
trayéndote más de lo que jamás podrías haber pedido. Recuerda, el jardín no es solo algo que recibes, es algo en lo que te conviertes. Es un reflejo de tu fe, tu transformación interna y tu disposición a confiar en lo divino. La rosa que pediste fue solo el comienzo. Lo que Dios tiene para ti está más allá de tu visión actual. Mantén tu corazón abierto y deja que tus oraciones sean semillas que crezcan en algo más magnífico de lo que jamás podrías imaginar. Recé por una rosa, una sola rosa, y en los rincones más profundos de mi corazón guardé cerca ese sencillo deseo. Mi alma anhelaba la belleza, la fragancia, el tacto de esa única flor. La imaginé vívidamente, una rosa en plena floración, sus pétalos suaves y acogedores, un símbolo de todo lo que deseaba. Y mientras oraba, creí con todo mi corazón que eso era suficiente. Esa rosa sería mi señal, mi realización y mi paz. Pero a medida que continuaba caminando en fe, comprendí que lo que había pedido era solo una pequeña parte de la vida abundante que Dios había planeado para mí. En lugar de una sola rosa, me había dado un jardín, un vasto y próspero jardín que florecería de maneras que nunca podría haber imaginado. Al principio mis oraciones estaban llenas de anhelo por esa rosa, pensando que era lo único que necesitaba. Me enfoqué en esa sola flor como si fuera la cúspide de mi deseo, la respuesta a mis plegarias. Pero a medida que pasaban los días, mientras continuaba confiando y rindiéndome, comencé a notar algo increíble ocurriendo. El jardín no era algo que pudiera ver con mis ojos físicos, no al principio, pero dentro de mí podía sentirlo, podía percibirlo. Y a medida que cambiaban las estaciones, a medida que pasaban los días, ese jardín comenzó a revelarse en cada rincón de mi vida. Lo que no entendí cuando oré por primera vez por la rosa fue que Dios no solo estaba respondiendo a mi petición, la estaba contestando con amor y sabiduría perfectos, dándome mucho más de lo que jamás había pensado pedir. Él vio la plenitud de mi alma, el potencial dentro de mí, y sabía que yo era capaz de mucho más. Había estado pidiendo una sola rosa, pero Él me estaba dando un jardín de posibilidades infinitas, un jardín que me traería alegría, paz y plenitud de maneras que no podría haber previsto. Es fácil caer en la trampa de creer que nuestros deseos son pequeños, que estamos pidiendo algo demasiado simple o específico. Podemos pensar que estamos limitados a lo que podemos ver, sentir o entender. Pero la visión de Dios sobre nosotros es diferente. Él ve las profundidades de nuestros corazones, las capas de nuestro ser y el potencial infinito dentro de nosotros. Nuestras oraciones no son meras solicitudes, son invitaciones a lo divino para mostrarnos qué es posible, incluso más allá de nuestra comprensión limitada. Podemos pedir una rosa, pero en verdad estamos pidiendo la plenitud de la vida misma. Estamos pidiendo conectarnos con la fuente misma de toda creación, y esa fuente sabe lo que necesitamos mucho mejor que nosotros. Había orado por esa rosa y, al hacerlo sin saberlo, me estaba abriendo a recibir mucho más. El jardín que recibí no se trataba solo de cosas materiales o circunstancias externas. Era un reflejo de la transformación interna que estaba ocurriendo dentro de mí. A medida que el jardín comenzaba a florecer, comencé a ver las cosas de manera diferente. Mi corazón se abrió más, mi mente se expandió y comencé a entender la vastedad del universo y mi lugar dentro de él. Lo que una vez pensé que era una simple oración por una sola flor, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y despertar. El jardín, me di cuenta, no se trataba solo de manifestaciones externas, se trataba de convertirse. Se trataba de entrar en la verdad de quién soy y abrazar la abundancia que ya existe dentro de mí. La rosa fue simplemente la semilla de la cual creció el jardín. Fue la chispa inicial que encendió una cadena de eventos que cambiaría mi vida para siempre. Al recibir el jardín, me di cuenta de que había estado orando por más de lo que jamás podría articular con palabras. La rosa fue solo el comienzo, el primer paso en un viaje mucho más grandioso que se estaba desplegando ante mí.
Mientras miraba el jardín, no veía solo flores, sino oportunidades. No veía solo belleza, sino lecciones. Cada flor en el jardín representaba un aspecto diferente de la vida: amor, éxito, salud, paz, creatividad y más. El jardín era una manifestación viva y palpitante de todo lo que estaba disponible para mí, esperando que lo abrazara plenamente. La rosa era solo una pequeña parte de un todo mucho mayor. Y me di cuenta de que cuanto más me permitía expandirme, más podía ver y apreciar la vastedad de lo que se me ofrecía. La belleza del jardín no estaba solo en las flores mismas, sino en la forma en que cada flor llegaba a existir. No había tenido que forzar el crecimiento del jardín. Creció de manera natural, sin esfuerzo, como todas las cosas en la vida crecen cuando confiamos en el proceso y permitimos que se desarrollen. La rosa por la que había orado era un símbolo de mi deseo, pero el jardín era un símbolo de la abundancia, la gracia y el tiempo perfecto de Dios. Lo que una vez pensé que necesitaba se había expandido en algo mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras caminaba por el jardín, me recordaron que todo en la vida opera en perfecta armonía. Las rosas, los lirios, las margaritas, todas fueron plantadas en su propio tiempo, a su manera. Cada flor tenía su propia belleza única, su propio propósito, y cada una era necesaria para que el jardín prosperara. Así como cada flor juega su papel, nosotros también tenemos nuestro propio rol en el gran diseño de la vida. Ninguna flor es más importante que otra. Todas contribuyen a la belleza y al equilibrio del jardín en su conjunto. Y así es con nosotros. Podemos pensar que un deseo o una oración es más importante que otro, pero en el gran esquema de las cosas, todo está conectado, todo tiene un propósito y todo es parte del plan divino. Lo que aprendí fue que el jardín no era solo un regalo, era un reflejo de en quién me estaba convirtiendo. No se trataba simplemente de recibir bendiciones, sino de reconocer el poder de mi propio potencial creativo. Cuando oramos, cuando creemos, cuando confiamos, no estamos pidiendo que algo externo cambie. Estamos invitando a lo divino a revelar la verdad de quiénes somos y de qué somos capaces. El jardín no es solo un lugar donde florecen las flores, es un lugar donde nosotros florecemos, donde crecemos hacia la plenitud de nuestro ser, donde nos damos cuenta de que somos parte del flujo infinito e inmutable de la vida. En el jardín, aprendí a ser paciente. Aprendí que el crecimiento lleva tiempo y que, a veces, las cosas más hermosas son las que más tardan en desplegarse. Hubo días en los que me pregunté si las rosas alguna vez florecerían, si el jardín alguna vez estaría completo. Pero en esos momentos de duda, recordé la promesa que me habían hecho, que lo que había pedido me sería dado en el momento perfecto, en la estación adecuada. El jardín, en toda su belleza y abundancia, siempre estuvo ahí, esperando a que lo viera. Y así como el jardín creció en su propio tiempo, también mis deseos y sueños se manifestarían en su propio momento perfecto. No fue solo la belleza del jardín lo que me asombró, sino la comprensión de que yo era parte de algo mucho mayor. El jardín no era algo separado de mí, era una extensión de quién era. Mientras cuidaba el jardín, mientras lo nutría con mis pensamientos, mi fe y mi amor, comencé a ver que el jardín no era solo una realidad externa, era un reflejo de mi estado interior. La forma en que cuidaba el jardín era la forma en que me cuidaba a mí misma. La forma en que nutría las flores era la forma en que nutría mi propio crecimiento. El jardín era un espejo que me devolvía todo lo que estaba convirtiéndome y todo lo que ya había llegado a ser. Cuanto más tiempo pasaba en el jardín, más entendía que lo que había orado no era solo la realización de un solo deseo. Era el comienzo de una transformación que continuaría por el resto de mi vida. Cada flor, cada pétalo, cada tallo era un recordatorio de que la vida está constantemente creciendo, evolucionando y expandiéndose. No hay límite para lo que podemos recibir, para lo que podemos crear, para lo que podemos llegar a ser.
El jardín era un testimonio de las infinitas posibilidades que se presentan ante nosotros. Y cuanto más confiamos en el proceso, más nos permitimos recibir. Mientras estoy en medio de este jardín, me doy cuenta de que mi oración por una rosa no se trataba solo de pedir algo. Se trataba de abrir mi corazón al potencial ilimitado que reside dentro de mí. Se trataba de confiar en lo divino, sabiendo que lo que sea que pida, Dios ya lo ha preparado para mí en abundancia. El jardín es un reflejo de mi fe, mi creencia en el poder de la creación y mi disposición a recibir lo que está destinado para mí. No se trata solo de la rosa, se trata de todo el jardín, la plenitud de la vida y las infinitas posibilidades que nos esperan cuando confiamos en el proceso y nos permitimos florecer. Mientras estoy entre las vibrantes flores, no puedo evitar maravillarme ante la belleza de cada flor individual. Cada una ha surgido con su propia energía única, una forma, fragancia y color únicos, todos contribuyendo a la armonía del jardín. Cada flor, sin importar cuán grande o pequeña sea, es un testimonio del orden divino que está tejido en la trama del universo. De la misma manera, cada uno de nosotros es una expresión única de la vida misma. Cuando oré por la rosa, no tenía idea de que Dios me daría un jardín no solo de flores, sino de oportunidades, crecimiento y experiencias de vida. Cada una trajo consigo una lección, una bendición o una realización que daría forma a mi viaje. A menudo reflexiono sobre lo limitada que era mi percepción cuando hice esa oración por primera vez. Pensé que sabía exactamente lo que necesitaba. Una sola rosa hermosa para iluminar mi vida. La pedí porque representaba algo simple, algo que pensé que me traería paz. Pero lo que no me di cuenta fue que Dios, en su infinita sabiduría, no solo estaba respondiendo a mi petición por una flor, estaba respondiendo a los deseos más profundos de mi corazón. Me estaba dando la oportunidad de experimentar la plenitud de la vida misma, de presenciar el desarrollo de todo lo que soy capaz de llegar a ser. En este jardín, he aprendido que el proceso de crecimiento no es lineal. Hay momentos en los que las flores florecen rápidamente y momentos en los que tardan más en abrirse. Hay estaciones de crecimiento rápido, donde el jardín parece estallar con color y vida, y hay estaciones de descanso silencioso, cuando parece que nada está sucediendo. Pero he llegado a entender que en cada momento, ya sea en la cúspide de la floración o en la quietud silenciosa, el jardín siempre está creciendo. Incluso cuando parece que nada cambia, bajo la superficie las raíces se están profundizando, el suelo está nutriendo y el potencial para el crecimiento futuro se está fortaleciendo. Así como en la vida, hay momentos en los que las cosas pueden parecer estancadas, pero esto no significa que el crecimiento no esté ocurriendo. De hecho, a menudo es durante estos tiempos cuando tienen lugar las transformaciones más profundas, invisibles y silenciosas, hasta que llega el momento adecuado para que emerjan. La belleza del jardín no está solo en las flores que florecen, sino también en la sabiduría que se obtiene a través de la paciencia y la confianza. Cada flor representa un aspecto diferente de la vida, una lección distinta, y cada una requiere una forma única de cuidado. Algunas flores prosperan bajo la luz del sol, mientras que otras prefieren la sombra. Algunas necesitan atención constante, mientras que otras crecen mejor cuando se las deja en paz. Así como todos somos únicos, cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes, deseos distintos y formas diversas de florecer. La clave está en honrar y respetar estas diferencias, en darnos el espacio para crecer en nuestro propio tiempo y a nuestra manera. El jardín me enseña que no hay una forma correcta o incorrecta de crecer. Solo existe el camino que es único para cada uno de nosotros. El acto de cuidar el jardín es una práctica sagrada. Es un acto diario de amor, una demostración de cuidado y un recordatorio de que el crecimiento requiere atención e intención. De la misma manera, nuestros deseos y sueños requieren nuestro cuidado y atención.
La oración que ofrecí por una sola rosa fue solo el comienzo de un viaje de aprender a cuidar el jardín interior de mi alma. Así como el jardín físico requiere agua, luz solar y alimento para prosperar, también nuestros jardines internos requieren amor, fe y gratitud. Al enfocarnos en lo que queremos que crezca, ya sean nuestros sueños, nuestras relaciones o nuestra salud, podemos cultivar una vida de abundancia. Cuanto más nutrimos estos deseos, más arraigan y crecen. El jardín también es un lugar de liberación. Mientras trabajo entre las flores, me recuerdo que para que ocurra un nuevo crecimiento, a veces el crecimiento antiguo debe ser podado. Esto es parte de la vida, un paso necesario en el proceso de evolución. Así como las hojas muertas y las flores marchitas se podan para dar paso a un nuevo crecimiento en el jardín, también debemos dejar ir las creencias, miedos y apegos que ya no nos sirven. En los momentos tranquilos de quietud, mientras elimino lo viejo y hago espacio para lo nuevo, me recuerdo que el crecimiento no puede ocurrir sin liberación. Debemos soltar el pasado para hacer lugar al futuro. Debemos confiar en que la poda no es una pérdida, sino una parte necesaria del proceso. Una forma de despejar el espacio para que algo aún mayor emerja. A medida que el jardín florece, me doy cuenta de que las rosas, los lirios, las margaritas, todos forman parte de un diseño grandioso. No son entidades separadas y aisladas. Están interconectadas, cada una dependiendo de las demás para el equilibrio y la armonía. Las rosas necesitan a las margaritas necesitan a los lirios, y todas juntas crean una sinfonía de belleza y vida. Esto es un recordatorio de que nosotros también estamos interconectados. No somos seres aislados, sino parte de un todo mayor. Nuestras vidas están entrelazadas con las de quienes nos rodean, y nuestro crecimiento a menudo está influenciado por el crecimiento de los demás. Así como el jardín prospera gracias a su diversidad, también nuestras vidas florecen cuando abrazamos la riqueza de nuestras relaciones y experiencias. Es en nuestra interconexión donde encontramos la verdadera belleza de la vida. Mientras caminaba por el jardín, me recordaron que todo en la vida opera en perfecta armonía. Las rosas, los lirios, las margaritas, todas fueron plantadas en su propio tiempo, a su manera. Cada flor tenía su propia belleza única, su propio propósito, y cada una era necesaria para que el jardín prosperara. Así como cada flor juega su papel, nosotros también tenemos nuestro propio rol en el gran diseño de la vida. Ninguna flor es más importante que otra. Todas contribuyen a la belleza y al equilibrio del jardín en su conjunto. Y así es con nosotros. Podemos pensar que un deseo o una oración es más importante que otro, pero en el gran esquema de las cosas, todo está conectado. Todo tiene un propósito, y todo es parte del plan divino. Lo que aprendí fue que el jardín no era solo un regalo, era un reflejo de en quién me estaba convirtiendo. No se trataba simplemente de recibir bendiciones, sino de reconocer el poder de mi propio potencial creativo. Cuando oramos, cuando creemos, cuando confiamos, no estamos pidiendo que algo externo cambie. Estamos invitando a lo divino a revelar la verdad de quiénes somos y de qué somos capaces. El jardín no es solo un lugar donde florecen las flores. Es un lugar donde nosotros florecemos, donde crecemos hacia la plenitud de nuestro ser, donde nos damos cuenta de que somos parte del flujo infinito e inmutable de la vida. En el jardín, aprendí a ser paciente. Aprendí que el crecimiento lleva tiempo y que, a veces, las cosas más hermosas son las que más tardan en desplegarse. Hubo días en los que me pregunté si las rosas alguna vez florecerían, si el jardín alguna vez estaría completo. Pero en esos momentos de duda, recordé la promesa que me habían hecho, que lo que había pedido me sería dado en el momento perfecto, en la estación adecuada. El jardín, en toda su belleza y abundancia, siempre estuvo ahí, esperando a que lo viera. Y así como el jardín creció en su propio tiempo, también mis deseos y sueños se manifestarían en su propio momento perfecto.
No fue solo la belleza del jardín lo que me asombró, sino la comprensión de que yo era parte de algo mucho mayor. El jardín no era algo separado de mí, era una extensión de quién era. Mientras cuidaba el jardín, mientras lo nutría con mis pensamientos, mi fe y mi amor, comencé a ver que el jardín no era solo una realidad externa, era un reflejo de mi estado interior. La forma en que cuidaba el jardín era la forma en que me cuidaba a mí misma. La forma en que nutría las flores era la forma en que nutría mi propio crecimiento. El jardín era un espejo que me devolvía todo lo que estaba convirtiéndome y todo lo que ya había llegado a ser. Cuanto más tiempo pasaba en el jardín, más entendía que lo que había orado no era solo la realización de un solo deseo. Era el comienzo de una transformación que continuaría por el resto de mi vida. Cada flor, cada pétalo, cada tallo era un recordatorio de que la vida está constantemente creciendo, evolucionando y expandiéndose. No hay límite para lo que podemos recibir, para lo que podemos crear, para lo que podemos llegar a ser. El jardín era un testimonio de las infinitas posibilidades que se presentan ante nosotros. Y cuanto más confiamos en el proceso, más nos permitimos recibir. Mientras estoy en medio de este jardín, me doy cuenta de que mi oración por una rosa no se trataba solo de pedir algo. Se trataba de abrir mi corazón al potencial ilimitado que reside dentro de mí. Se trataba de confiar en lo divino, sabiendo que lo que sea que pida, Dios ya lo ha preparado para mí en abundancia. El jardín es un reflejo de mi fe, mi creencia en el poder de la creación y mi disposición a recibir lo que está destinado para mí. No se trata solo de la rosa, se trata de todo el jardín, la plenitud de la vida y las infinitas posibilidades que nos esperan cuando confiamos en el proceso y nos permitimos florecer. Mientras estoy entre las vibrantes flores, no puedo evitar maravillarme ante la belleza de cada flor individual. Cada una ha surgido con su propia energía única, una forma, fragancia y color únicos, todos contribuyendo a la armonía del jardín. Cada flor, sin importar cuán grande o pequeña sea, es un testimonio del orden divino que está tejido en el jardín, como la vida misma no es estático. Está siempre evolucionando, siempre cambiando, siempre expandiéndose. Nuevas flores están siempre floreciendo, nuevas oportunidades siempre se presentan y nuevas lecciones siempre se aprenden. Así como el jardín tiene sus estaciones, también nuestras vidas tienen las suyas. Estaciones de crecimiento, estaciones de cosecha y estaciones de descanso. No podemos forzar que las estaciones cambien, pero podemos confiar en que cada una tiene su propósito. El jardín nos enseña a abrazar cada estación con gracia y paciencia, sabiendo que cada momento es parte de un ciclo mayor, un ciclo que conduce a un crecimiento y belleza siempre expansivos. Mientras estoy en medio de este abundante jardín, me recuerdo el increíble poder de la fe y la confianza. Cuando oré por esa sola rosa, no podía haber sabido lo que realmente me esperaba, pero Dios, en su sabiduría, sabía exactamente lo que necesitaba. Sabía que la rosa no era el fin de mi viaje, sino el comienzo de algo mucho mayor. El jardín que ha florecido en mi vida es un reflejo de la abundancia que está disponible para cada uno de nosotros cuando confiamos en el proceso y creemos en el poder de nuestro propio potencial creativo. Dios no me dio solo una rosa, me dio un jardín de posibilidades infinitas esperando que me adentre completamente en él. La clave para recibir la plenitud de este jardín es permanecer abierto, confiar en el tiempo divino y rendirse al flujo de la vida. El jardín no florece de la noche a la mañana, y tampoco lo hacen nuestros deseos. Pero cuando permanecemos fieles, cuando confiamos en las fuerzas invisibles que están en acción, comenzamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Así como las flores crecen en su propio tiempo, también nuestros sueños y deseos se manifestarán en su momento perfecto. El jardín nos enseña que todo está en orden divino, que nada se desperdicia y que cada momento es una parte preciosa del desarrollo de nuestras vidas.
Lo que una vez pensé que era una simple oración por una rosa, se ha transformado en un viaje de por vida de descubrimiento, crecimiento y abundancia. El jardín es un reflejo del orden divino que gobierna toda la vida. Es un testimonio del poder de la fe, la paciencia y la confianza. Las rosas, los lirios, las margaritas, todas son expresiones de vida, belleza y amor, al igual que nosotros. Cuando confiamos en el proceso, cuando creemos en lo invisible y cuando nos rendimos al flujo de la vida, nos abrimos a recibir la plenitud del jardín que nos espera. Y así, me quedo asombrada ante el jardín que tengo frente a mí. Miro las rosas que han florecido, los lirios que se extienden hacia el cielo y las margaritas que danzan con el viento. Cada flor es un testimonio del poder de la creación, un recordatorio de que nuestros deseos siempre están siendo respondidos, de maneras que tal vez no entendamos. Oré por una rosa, pero Dios me dio un jardín que continuará creciendo y evolucionando, al igual que yo. Y en este jardín encuentro no solo belleza, sino paz, no solo abundancia, sino propósito. Es un jardín de posibilidades infinitas, y es mío para cuidarlo, nutrirlo y disfrutarlo. Mientras estoy entre las flores, me doy cuenta de que cada pétalo, cada hoja y cada rama cuenta una historia. La historia no se trata solo del jardín en sí, sino de las fuerzas en juego debajo de la superficie, fuerzas que a menudo no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que podemos sentir profundamente dentro de nosotros. Hay un flujo en la vida, una corriente divina que corre a través de todo. Este flujo guía la semilla hacia el suelo, el brote hacia la floración y la flor hacia su plena expresión. El mismo flujo existe dentro de nosotros, dirigiéndonos hacia las versiones más elevadas de nosotros mismos. A veces resistimos este flujo porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que queremos o necesitamos. Pero cuando nos rendimos a él, cuando confiamos en que el jardín se está desarrollando como debe, comenzamos a ver la mayor belleza del proceso. Se dice a menudo que el viaje es tan importante como el destino, y en el caso del jardín, he llegado a ver que esto es cierto. La rosa que pedí fue solo el comienzo, un solo punto de enfoque en la vasta extensión de posibilidades. Cuando pedí la rosa, tenía una comprensión limitada de lo que realmente deseaba. Pensé que necesitaba esa flor específica para traerme felicidad, para llenar un anhelo dentro de mí. Pero la verdad es que lo que quería no era solo la rosa, sino los sentimientos que la rosa representaba. Quería belleza, quería paz, quería amor, y la rosa era simplemente un símbolo de esos deseos. Pero lo que aprendí en el proceso de recibir el jardín es que la belleza, la paz y el amor no están confinados a una sola flor o a un momento específico. Son la esencia misma de la vida, desplegándose constantemente de maneras que a menudo no podemos predecir. Al pedir la rosa, estaba pidiendo algo específico, pero Dios, en su sabiduría, entendió que lo que realmente buscaba no era un objeto o experiencia singular. Lo que realmente buscaba era una abundancia, una plenitud de vida que solo podía llegar cuando soltaba mi apego a la forma específica y permitía que lo divino me diera algo mayor. En el jardín, presencié el milagro de la abundancia todos los días. Las rosas florecen, sí, pero también lo hacen las margaritas, los lirios, los girasoles y cada otra flor que encuentra su lugar en el suelo. Cada una tiene su belleza única, su propio tiempo y su propio espacio para crecer, y sin embargo, todas contribuyen a la armonía mayor del jardín. Así es como funciona la vida también. Todos somos individuos únicos, cada uno con nuestros propios deseos, sueños y caminos. Pero cuando soltamos la necesidad de controlar cómo se manifestarán estos deseos, cuando nos permitimos confiar en la inteligencia divina que gobierna todas las cosas, descubrimos que todo lo que necesitamos ya está en su lugar. Puede que no aparezca como esperábamos, pero será más de lo que jamás podríamos haber imaginado. Cuando estamos apegados a un resultado específico, limitamos las posibilidades que pueden llegar a nosotros.
La mente tiende a fijarse en lo que cree que es mejor, a menudo pasando por alto las muchas formas en que la vida puede sorprendernos y deleitarnos. Pedimos una rosa, creyendo que esta flor en particular nos traerá la felicidad que buscamos. Pero lo que no vemos es que Dios, en su infinita creatividad, ya ha preparado un jardín que nos traerá no solo la rosa, sino mucho más. El jardín es una representación de la abundancia de la vida, la riqueza que viene cuando dejamos de intentar dictar los términos de nuestra experiencia y simplemente nos permitimos estar abiertos a recibir lo que es mejor para nosotros. He aprendido que las rosas que una vez pedí no eran solo flores, eran una invitación a una comprensión más profunda de quién soy, en quién me estoy convirtiendo y de las infinitas posibilidades disponibles para mí. Cuando pedimos algo específico, a menudo lo hacemos desde un lugar de comprensión limitada. Creemos que esta única cosa nos traerá la plenitud que anhelamos, pero la verdad es que la vida tiene un plan mucho mayor para nosotros. Lo que oré y lo que me fue dado no es solo la realización de un solo deseo, sino la apertura de una puerta a algo mucho más grandioso. El jardín frente a mí representa el potencial ilimitado que existe en cada momento, en cada respiro. A medida que el jardín crece, también crece mi comprensión de mí misma. Cada vez que observo las flores, me recuerdo el potencial infinito dentro de cada uno de nosotros. Cada flor comienza como una semilla, escondida bajo el suelo, aparentemente insignificante, y sin embargo, lleva dentro de sí el plano de su plena expresión. De la misma manera, cada uno de nosotros lleva dentro de sí el plano de nuestro mayor potencial. No nacemos como productos terminados. Nacemos como semillas llenas de posibilidad infinita. El jardín me enseña que nuestro potencial ya está dentro de nosotros, esperando las condiciones adecuadas para florecer. No necesitamos buscar nuestra plenitud fuera de nosotros mismos. Ya está plantada dentro de nosotros, esperando que la cultivemos. Se dice que el jardín refleja el estado del alma. Si el jardín está bien cuidado, si el suelo es rico y está nutrido, las flores florecerán en todo su esplendor. Asimismo, si nuestro mundo interior es saludable, abundante y claro, nuestro mundo exterior reflejará esa abundancia. La clave para crear una vida llena de belleza y plenitud no está en nuestras circunstancias, sino en la forma en que nutrimos nuestro jardín interior. Así como una flor necesita las condiciones adecuadas para crecer, luz solar, agua y suelo rico, también nuestros deseos necesitan las condiciones internas adecuadas para manifestarse. Cuando cuidamos nuestras mentes, corazones y almas con amor, gratitud y fe, creamos el entorno para que nuestros sueños crezcan. Mientras cuido mi propio jardín interior, me recuerdo que el proceso de crecimiento no siempre es suave. Hay momentos en los que aparecerán malas hierbas, cuando plagas amenazarán con destruir las flores, cuando el clima será demasiado duro para las delicadas flores. Y sin embargo, estos desafíos no son señales de fracaso, son simplemente parte del ciclo natural del crecimiento. Las malas hierbas pueden eliminarse, las plagas pueden manejarse, y el jardín puede protegerse de las tormentas. De la misma manera, enfrentamos desafíos y obstáculos en la vida, pero estos no son signos de que estemos en el camino equivocado. Son simplemente oportunidades para aprender, para crecer más fuertes y para profundizar nuestra fe. Cada desafío que enfrentamos es una invitación a fortalecer nuestras raíces, a profundizar nuestro entendimiento y a confiar en el proceso de la vida. El jardín también es un recordatorio de la importancia de la paciencia. Las flores no florecen de la noche a la mañana, y tampoco lo hacen nuestros sueños. El crecimiento lleva tiempo. Hay momentos de espera, de incertidumbre, pero en estos momentos estamos siendo preparados para la plenitud de lo que está por venir. La semilla no cuestiona el proceso, simplemente confía en que, con el tiempo, crecerá hasta convertirse en la magnífica flor que siempre estuvo destinada a ser. Y así debemos hacerlo nosotros.
Debemos confiar en el tiempo de nuestras vidas, sabiendo que todo se está desarrollando exactamente como debería. La rosa, el lirio, el girasol, todos florecen en su propio tiempo, y también lo harán nuestros deseos, nuestros sueños y nuestros mayores potenciales. Es fácil impacientarse cuando no vemos resultados inmediatos, pero si podemos cambiar nuestra perspectiva, podemos ver que el periodo de espera no es un tiempo de vacío, sino un tiempo de preparación. De la misma manera que el jardín no está árido durante los meses de invierno, tampoco nuestra vida está nunca verdaderamente en un estado de nada. Incluso en los tiempos tranquilos, hay preparación ocurriendo bajo la superficie. Las raíces se están profundizando, la base se está fortaleciendo, las flores simplemente están esperando el momento adecuado para emerger. Lo que he aprendido de este jardín es que la vida no se trata de buscar la perfección. Se trata de abrazar la belleza del viaje, del proceso y del desarrollo. El jardín está siempre cambiando, siempre creciendo y siempre revelando nuevas capas de belleza. De la misma manera, nosotros estamos constantemente evolucionando, constantemente convirtiéndonos. No hay fin a este proceso de crecimiento. No estamos destinados a llegar a un destino, sino a experimentar la alegría del viaje mismo, a presenciar el milagro de la transformación en cada giro. En el gran tapiz de la vida, cada momento es un regalo. Cada estación, cada desafío, cada bendición es parte del desarrollo divino. El jardín me enseña a confiar en que tengo todo lo que necesito dentro de mí para prosperar y que, cuando suelto mi visión limitada y me abro a las abundantes posibilidades de la vida, siempre me sorprenderá lo que se despliega ante mí. El jardín no es solo una colección de flores, es un reflejo de la vida que estoy creando. Es un recordatorio de que cuando confiamos en el proceso divino, cuando nos rendimos al flujo de la vida, se nos da más de lo que jamás podríamos haber imaginado. Lo que oré fue una rosa, pero lo que recibí es un jardín que continúa creciendo, evolucionando y trayéndome regalos más allá de mis sueños más salvajes. Mientras estoy en medio de este jardín, me doy cuenta de que el verdadero regalo no son las flores mismas, sino la comprensión de que todo lo que necesito ya me ha sido proporcionado. La rosa que pedí fue solo un vistazo a la vida abundante que me esperaba. El jardín, en toda su diversidad y belleza, simboliza la plenitud de la vida que fluye a través de cada uno de nosotros, esperando ser abrazada. No se trata de aferrarse fuertemente a un solo deseo o resultado, sino de confiar en que el universo, en su infinita sabiduría, nos dará exactamente lo que necesitamos, a menudo de maneras que nunca podríamos haber imaginado. El jardín es un testimonio vivo del poder de la rendición, la paciencia y la fe. Así como las flores crecen en su propio tiempo, también nuestros sueños y deseos se desarrollan cuando les permitimos el espacio para florecer naturalmente. Cada estación, cada desafío, cada momento de espera es parte del proceso divino que nos lleva a una mayor plenitud y alegría. Cuando abrimos nuestros corazones y mentes a las abundantes posibilidades de la vida, comenzamos a ver que el jardín que se nos ha dado es más de lo que jamás pensamos que necesitábamos. Al final, el jardín no se trata solo de la belleza de las flores, sino de la belleza del viaje mismo. Se trata de confiar en el proceso, soltar las expectativas y permitir que la vida se desarrolle en su propio tiempo perfecto. Y al hacerlo, descubrimos que el jardín por el que una vez oramos es solo el comienzo de una vida llena de posibilidades infinitas, esperando que nos adentremos en su abundante flujo.